a nuestro espacio semanal de Crecer con Torah. Muy bien, el tema de hoy se llama el ego en el judaísmo. Oh, qué tema, temazo, ¿ah? Bueno, a ver, vamos a ver qué es el ego. ¿Qué es el ego? Viene mirando en el diccionario del latín, ego es el yo, el yo. Dice así, la instancia, le voy a leer lo que encontré, instancia psíquica que permite que un individuo se reconozca a sí mismo y a su propia personalidad. En otras palabras, chicas, es el sentimiento de existencia. Entonces, uno puede decir, yo existo, o uno puede decir, yo existo. Esa es la diferencia, ¿no? El ego sano, como dice Rabino Tversky, es el ego silencioso, el que siente que existe, pero no hace falta gritar a los cuatro vientos, ¿verdad? Entonces, ese es el ego sano. Bueno, vamos a ver por qué elegí ese tema para hoy. Tiene que ver con la porción de la semana que estamos leyendo que tiene que ver con el faraón, con el paró. Tiene que ver con el ego del paró. ¿Cómo se ve el ego en el judaísmo? ¿El ego es algo bueno, es algo malo? Tiene fea prensa, ¿verdad? Ah, esa persona tiene mucho ego, ¿no? Y como sería mejor no tener tanto ego. Bueno, a ver cómo es el ego visto según la Torá, ¿no? Porque también no sirve una persona que no tenga ego. La persona existe, tiene que tener esa sensación de existencia. Entonces vamos a entrar un poquito en la parashá. El nombre de la parashá se llama Parshat Bo, que quiere decir ven al faraón, ven al paró. Dios le dice a Moshe, ven al paró. Entonces, acá es primera pregunta que podemos hacer es, ¿por qué ese nombre para la parashá? Normalmente el nombre de la parashá representa el tema central, la esencia de la parashá. Y estamos hablando de una parashá que vamos a leer de la salida de Egipto, del Éxodo. Entonces, ¿por qué no llamarla parashá libertad, parashá salida de Egipto, Éxodo? ¿Cómo va a llamar el nombre de la parashá? De ven al paró, ven al faraón, ¿no? Entonces, esta es la primera pregunta que hacemos. Aparte, ven a dónde, ven al palacio. Dios le dice para que Moshe vaya al palacio del faraón. Y es una cosa interesante porque estamos hablando que ya pasaron 7 plagas y ahora estamos ya caminando al final. Lo normal sería, bueno, que nos aproximemos ya a la salida y no ahora retroceder. Parecería que estamos retrocediendo. Vení al faraón, andate a la casa del faraón ahora. ¿Y dónde Moshe se encontraba con él? Bueno, Moshe se encontraba con él en el río a la mañanita, justo para mostrar que el faraón no era un dios. Él decía que él era un dios y no tenía que hacer sus necesidades. Entonces se iba muy temprano al río. Entonces ahí donde Moshe se encontraba con él. Pero ahora es diferente. Ahora Dios le dice, andate al palacio de él, ¿no? Y la próxima pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué dicen este verbo, ven, ven? Como decir, vení, ven conmigo, ¿no? Ven. En vez de decir, andate, dice, ven. Porque ahora Dios le va a acompañar. ¿Y por qué Dios le va a acompañar? Porque dice que Moshe un poco podría asustarse de este tema de ir al palacio del faraón. ¿Qué va a pasar allá? Es como una cosa muy asustadora un poco, ¿no? Que hay en el palacio del faraón. Y Dios le dice, mira, como queriendo decir, no tengas miedo, ven, o sea, voy a ir contigo. Ahora hay que entender que el temor que podría tener Moshe no era por el miedo del faraón, no era por el palacio, era por algo mucho más profundo. ¿Qué es lo que va a encontrar allá en el palacio que puede ser algo que sea muy fuerte para él? Y ya lo vamos a ver qué es eso. Bueno, primero, ¿cuál es la diferencia de visitar a una persona en el palacio o estamos hablando de un rey, ¿no? O visitar ese rey en una cafetería, por ejemplo,
o una plaza pública. ¿Cuál es la diferencia de visitar un abogado o un juez en el tribunal, ¿no? O en su estudio jurídico, o visitarle en el club, en la pileta? Hay mucha diferencia, ¿no? Donde uno ejerce su profesión, ahí es como que uno tiene el título, la persona que le visita está reconociendo esa autoridad. Entonces, mientras Moshe hablaba con el faraón en el río, bueno, estoy hablando con una persona, bueno, resulta que es el faraón y está en el río, cualquiera puede ir al río, pero ahora tengo que ir a su lugar, al lugar de él, al palacio que es como decir, estoy reconociendo la autoridad del faraón, estoy reconociendo la autoridad del paró. Y ahora voy a hacer eso. Ahora que estamos saliendo de Egipto, ya pasaron 7 plagas, estamos por irnos. Ahora tengo que ir a reconocer su poder. Me parece un poco fuera de lugar, ¿no? Como que, ¿por qué eso ahora, no? Bueno, entonces, en el palacio, ¿por qué justamente el palacio? Porque el palacio de él era donde estaba su esencia. Así como cualquier persona, salimos a la calle, nos vamos al mercado, nos vamos al trabajo, nos vamos a Betjana, no sé, nos vamos a encontrar con una amiga, hacemos un montón de cosas en la calle. Pero ¿dónde está nuestra esencia? En nuestra casa. En nuestra casa, donde nos sentimos cómodos, donde nos relajamos, nos sentimos más seguros, ¿no? En nuestra casa. Ahí está concentrada nuestra esencia. De la misma manera el faraón. La esencia del faraón estaba en su palacio. Por eso mismo, Moshe tiene que ir a visitar en el palacio para que se encuentre con la esencia del faraón. ¿Cuál es la esencia de él? La maldad. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene Moshe de reconocer, de encontrarse con la maldad del faraón? Ahí donde Dios le dice, vas a encontrar el secreto de la maldad. Tenés que ir ahí para aprender varias cosas, porque vos querés ser libre. Vos querés un pueblo libre, tienen que aprender algo primero. Tienen que ir allá, en el palacio del faraón, tenés que ir, encontrarte con la maldad, aprender algo sobre ella, que ya vamos a ver, para después poder realmente ser libre. Sin esa enseñanza, vas a ser un esclavo toda la vida. Entonces, acá es volver atrás para poder liberarse realmente. Ven conmigo, o sea, ingresa a su interior. Mira adentro, mira la raíz de toda la maldad que tiene el faraón. Mira, el faraón era promiscuo, hacía cultos paganos, se bañaba, lo aleno, con sangre de niños judíos. Eso pasaba, una cosa horrible, torturaba a millones de personas. Él hacía un montón de cosas, de una lista de maldades, ¿no? Una lista de cosas horribles. Y también era muy egocéntrico, porque estamos hablando del ego, ¿no? Entonces, para él no era tengo un ego, para él el ego era todo, ¿no? Él era muy egocéntrico. Y dice la Torá que, que el egocentrismo de él era lo peor que había. Lo peor. Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo es posible? Hay cosas mucho peores que ser egocéntrico. No sé, matar a alguien, torturar a alguien, me parece mucho peor, ¿no? Que ser una persona con un ego muy grande. Capaz que no parezca muy lindo ser una persona soberbia, no parece de las personas más refinadas, pero, pero al final es una cosa, un rasgo de carácter no muy lindo, pero no necesariamente está haciendo un daño a nadie en comparación con las otras cosas. Entonces, ¿por qué la Torah lo dice que el egocentrismo era lo peor del faraón? ¿Por qué dice la Torah? Porque la raíz de todo lo malo, no que sea lo peor, pero que es la raíz. Una vez que la persona está tan egocéntrica, de ahí surge todas las otras cosas. El Rebbe dice lo siguiente en Hasidut, dice así.
Cuando yo considero mi ser y mis necesidades lo que define lo que es correcto e incorrecto, su moralidad no tiene valor verdadero porque es subjetiva. Lo voy a explicar. Cuando, por ejemplo, yo, de acuerdo a lo que a mí me gusta, de acuerdo a lo que yo deseo, entonces, si yo tengo deseo a algo, yo lo voy a convertir que eso sea, que esa cosa sea una cosa permitida, porque mi subjetividad lo hago para que se convierta en algo permitido. Entonces, bueno, si la gente es un poco corrupta, porque todos roban y este roba, el otro roba, entonces, bueno, a mí me conviene. Alguien podría pensar, bueno, no es tan mal así porque todos lo hacen, entonces no lo veo tan mal, entonces voy a denominar eso como que puede ser correcto en esta situación. Y lo que es incorrecto por ahí, para mí, supongamos que yo odie alguna cosa. Vamos a suponer que la persona envidiosa, que yo no soporto quien es envidioso. Entonces voy a determinar que ser envidioso es la peor cosa del mundo. Pero todo eso ¿en base a qué? En base a mis preferencias, en base a mi sentido de que me gusta, que no me gusta, que deseo, que no deseo. Entonces dice Hasidut, cuando yo considero lo que es correcto e incorrecto de acuerdo a mi gusto personal, entonces incluso la moralidad no tiene valor. O sea, incluso cuando yo quiero ayudar a alguien, ya no es un valor verdadero, solamente porque a mí me sirve, porque a mí me hace mejor, porque yo tengo un placer, pero no me importa en realidad el otro. O una persona que puede decir, voy a hacer una bondad con esta persona enferma, está sufriendo mucho y puede practicar la eutanasia, desconectar un aparato que no es permitido según la Torá. Entonces, para ella juzga que eso está bien, entonces a sus ojos está bien, entonces puede caer en ese problema de hacer algo equivocado en realidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa lo opuesto? Lo opuesto. Una persona puede hacer un acto de bien y no tiene ganas, pero solo lo hace porque realmente ve que es una emergencia, alguien tiene que ayudar a esa persona, no hay nadie, lo tengo que hacer, aunque no quiera, lo voy a hacer porque es lo correcto, ¿verdad? Entonces esta persona está declarando algo muy importante. ¿Sabe lo que está diciendo? Hay algo más grande que mi ego. Hay algo más grande que yo. O sea, acá no va de acuerdo a mi preferencia. Acá va de acuerdo con lo que es correcto hacer y lo que no es correcto. No baso mis decisiones de acuerdo a mis preferencias. Cuando una persona no le importa la voluntad divina, no le importa lo que Dios quiere, no le importa, por principio, no por Yetzer Hará, que hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es que una persona tenga Yetzer Hará y diga, ah, bueno, me voy a quedar dormida y no voy a hacer lo que tengo que hacer, porque es el Yetzer Hará que te dice dormir más, ¿no? Y otra cosa es la persona por principio decir, no, yo Kippur no hago, por ejemplo, porque no lo creo, por principio, pero no porque tiene una dificultad en hacerlo, pero por principio, es muy diferente. Entonces, esa persona está queriendo decir así, el bien es lo que yo tengo ganas y el mal es lo contrario. Yo soy amo y yo soy el Dios. Porque quién es Dios? ¿Qué define ser Dios? Es el rey del mundo, el que decide, el que realmente dice una vida tiene valor aunque la persona eh, está incapacitada y lo ley por ejemplo, no reacciona, está en estado vegetativo, qué sé yo, pero Dios decreta que la vida tiene valor. Aunque esté así, tiene un valor supremo. Entonces, ¿quién decide que tiene valor o no? Es Dios. Si yo decido, en vez de que deje que Dios decida, me estoy considerando como que yo soy Dios, que yo decido qué es lo correcto y qué no es lo correcto en la humanidad. Muy peligroso llegar a eso. Y el faraón, el paró, era puro egocentrismo. Él tenía un ego muy grande, ¿sí? Pero dice la Torá, el ego es malo, debe ser arrancado.
Una persona con un grado muy elevado espiritual debe hacer ese trabajo de arrancar el ego y no tener un ego. ¿Eso es lo que la Torá quiere? No, no es eso, porque no somos ángeles y somos personas, y el ego es la sensación de mi existencia. Como dije al principio, una cosa es saber que existo, ok, tranquilo, y otra cosa es decir que yo soy todo y que yo entiendo más que todos, es diferente. Entonces, ¿cuál es el ego positivo y el ego sano? El ego voy a leer como Hasidut define, el ego es el sentido del propio ser, con el que nacemos, es sentir nuestra existencia. También se deriva de Hashem, es un reflejo del ego de Hashem. Dios tiene un ego también, es un ego positivo. Dios es el dueño, el rey del mundo, el creador del mundo, una sensación de existencia. Nosotros tenemos una neshama y sentimos esa existencia porque somos un reflejo de la existencia de Dios. Entonces, ese es el ego bueno. Muy bien. ¿Qué mal hay con ese ego? ¿Está todo bien? Dios se conoce a sí mismo como la única auténtica existencia y nosotros somos creados a su imagen. También tenemos que tener esa sensación de ser y de existir. Una persona que trata de romper su ego va a ser una persona que no va a hacer nada en la vida, que va a ser una persona destruida, amargada, que no se va a sentir con capacidad de hacer nada. Dios quiere que uno se sienta con autoconfianza y que uno sienta que uno tiene una existencia, que uno tiene sus buenas cualidades y tiene una neshama. Eso todo está bien. Ese ego, en verdad, el ego no es malo. Lo malo es la separación del ego de su fuente. Ahí está todo el secreto. Cuando yo siento existencia y siento que porque Hashem me da mi existencia, por eso yo existo, estoy vinculando mi existencia con el regalo que Dios me dio, que es la vida. Ahí está fantástico. Ahora, si yo me separo de eso y digo, yo existo sola. O sea, soy un ser independiente, no dependo de Dios. Como dijo el faraón, yo me hice a mí mismo, ¿no? Yo me hice a mí mismo. No hay nadie, eh, ¿cómo se dice acá? Le voy a leer el profeta Ezequiel dice así, describe el faraón así, la gran serpiente que habita en medio de los arroyos, quien dice, mi río es mío y yo me he hecho a mí mismo. Yo me he hecho a mí mismo. ¿Cuánta gente no dice, vine a este país, no tenía una moneda y yo me hice a mí mismo, trabajé, luché, nadie me ayudó, ¿no? La gente tiene la impresión, puede llegar a esa equivocación. Imagínate que nadie te ayudó. Primero que sí, siempre hay alguien que te ayudó. Y aun si fuera verdadero, Dios no te dio salud, capacidades para llegar a donde llegaste. Entonces, cuando uno desconecta su ego, su existencia de la fuente, es como un ego desconectado de su fuente, entonces no puede existir, ¿no? El aparato existe. Imagínense, por ejemplo, un celular, ¿no? Cualquier aparato que ustedes quieran. Tiene que conectarse a la energía eléctrica para poder cargarse. Ahora, si uno le deja 2 días sin cargar, ¿qué pasa? No funciona. Nuestro ego es sano mientras está conectado con la fuente, que es Dios. Entonces, dice Hasidut, cuando reconocemos nuestro propio ego como reflejo del ego de Hashem y le sometemos al suyo, se convierte en una fuente gigantesca. Es como que no hay nadie que te pare. Nadie te va a parar, nadie se va a interponer en tu camino. Cuando vos estás conectada con la fuente, tienes autoconfianza en ti porque reconoces también tus cualidades, pero sabes que estás conectada con Dios, tenés esa emuná, bitajón de ir para adelante. Bueno, nadie te va a bloquear tu camino. ¿Por qué? Porque no estás solo. Estás conectado con Hashem, entonces no estás solo.
Entonces Dios le dijo a Moshe, ven, ven al Paró. Y Moshe ya lo había visitado en otros lugares. Lo conocía en sus otras manifestaciones. Por ejemplo, el Paró el pagano, el Paró el opresor, pero ahora faltaba ir al palacio para ir a visitar la esencia del Paró. La esencia, que es la verdad, ¿no? Que dónde la esencia del mal, ¿no? El yo del paro, la esencia del mal, que en verdad emana del mismísimo Dios. Ah, mira qué interesante. La maldad de él no es una maldad independiente. No existe un mal independiente. El mal depende de algo también, porque todo viene de Dios. Entonces, ahora voy a explicar bien cómo funciona esto. Moshe no tenía miedo del mal. No es que Moshe tenía miedo, ay, qué me va a pasar si me voy al palacio del faraón? No es esto. Pero él estaba aterrorizado porque él pensaba así, ¿cómo puede un ser humano, ¿no? Contemplar una verdad divina tan sublime que transciende el bien y el mal y es igualmente fuente de ambos? O sea, que Hashem es la fuente del bien y del mal. ¿Cómo puedo entender eso? Decía Moshe, es algo tan complicado. ¿Cómo puede entender que el mal también viene de Dios? Si Dios es bueno, ¿cómo puede venir la maldad de Dios? No entiendo. Entonces Dios le dice, ven conmigo para que lo entiendas. Y necesitas entender eso para que puedas ser libre. Necesitas entender eso para después explicar al pueblo judío esta enseñanza para que puedan ser de verdad libres por adentro, no solo por afuera, ¿no? Entonces... vas a ir al Paró, a su palacio y descubrir que el mal no tiene sustancia en realidad. Es solamente la manifestación distorsionada de lo divino dentro del hombre. Y verás el secreto del mal que en verdad no existe. ¿Cuál es el secreto del mal? No hay secreto, porque el mal en verdad viene de una fuente buena. Lo que pasa es que se fue distorsionando. En esencia, en algún nivel era bueno aquello y se fue distorsionando. Acá hay varios motivos por qué Moshe tenía que ir al faraón en su palacio. Uno de ellos era para humillarle a él. Él, o sea, humillar esa maldad, porque él tenía que ser como que humillado. ¿Vos pensás que eres el más grande? Tu ego, eres independiente. Vas a ver cómo ni siquiera podés decir lo que quieres decir. ¿Qué era lo que quería decir? Él quería, a esa altura, ya quería echar a los judíos de Egipto. Él quería ya no aguantaba más. En ese momento Dios endureció su corazón. Él tenía corazón duro. Por las primeras plagas, él mismo dijo, no, no voy a dejar, no voy a dejar, no importa, cabeza dura, testa duro, ok. Pero llegó un punto que él ya estaba dispuesto a dejar, pero ahí Dios dijo, vamos ahí, que a ver cómo él no te va a dejar, cómo él no va a acceder. Y los comentarios dicen, ¿para qué vamos entonces? Si ya sabemos la respuesta. Si ya sabemos que Dios le va a sacar el libre albedrío, Dios ya le va a impedir que diga que sí. ¿Para qué vamos? Bueno, para humillarlo, para que el mal sienta que no tiene ese valor que cree que tiene. Porque en un cierto momento el mal no puede todo. Puede hasta un cierto punto, pero no puede todo. Porque quien manda en el mal también es Dios. Dice Dios, cuando aprendas ese secreto, ningún mal te derrotará jamás y ahí serás libre. ¿Cuál es el secreto? Que todo viene de Dios, todo, incluso lo que te parece malo, también viene de Dios. ¿Y por qué decimos te parece malo? Porque en esencia, en algún nivel es bueno y por ahí ustedes podrán pensar de repente cosas muy trágicas que no quiero mencionar ahora y que imposible decir que algo es bueno, pero en algún nivel muy, muy espiritual, él tiene su raíz en algo bueno que se distorsionó muchísimo, 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 hasta que llegó a un nivel muy, muy malo. Entonces, el mal es un bien distorsionado. Lo podemos ver en lo cotidiano. Cuando nosotros a veces tenemos ganas de hacer algo y tenemos una buena intención,
y queremos hacer algo bueno, positivo. Estamos esperando a alguien que va a venir a recogernos, por ejemplo, y nos vamos a un evento juntas, a una amiga, un marido, quien sea, y estamos vestidas, esperando, contentas, porque queremos ir con esta persona que, que acordamos, ¿no? Y esta persona se atrasa, se atrasa, se atrasa, hasta que, viste, llega un momento que ya no te da ni ganas de ir porque ya es tan tarde y decís, ¿para qué voy tan tarde? Y esta persona llega y uno ya no está tan contento. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tardaste? Y vas ahí para agravar la situación. La persona ni siquiera tiene una excusa muy convincente. Dice, bueno, no miré el reloj, no sé, vino un cliente, me olvidé, ¿qué tanto? Te deja más nerviosa todavía. ¿Y ahí qué haces? Ahí te despierta todo lo mal que tenés y decís, pero contigo no se puede contar, mejor me voy sola, ya nunca más hago planes contigo, ¿verdad? Eso parece, uno mira de lejos y dice, ay, qué mala, qué persona más agresiva, ¿no? Incluso hay gente que puede ser agresivo físicamente, o sea, uno ve una cosa negativa. O sea, si miras solo esa parte de la película, ves negativa. Ahora ves poniendo la película un poquito para atrás, y un poquito para atrás, y un poquito para atrás. Unos minutos atrás la persona no estaba tan enojada, porque pensaba, capaz tiene una excusa convincente. Otros minutos para atrás, dice, todavía va a llegar. Otro poquito para atrás, todavía tengo paciencia. Otro poquito para atrás, estoy feliz, le estoy esperando. ¿Ah? Otro poquito para atrás, qué bueno que vamos a compartir algo bueno. Entonces, la esencia, la raíz era buena, pero se fue distorsionando hasta que llegó a expresarse de una manera mala. Entonces, ¿es bueno o malo? Claro, parece malo. La agresión parece mala, pero en verdad es una bondad distorsionada. O sea, en verdad lo que quiero decir en otras palabras es que la persona dice, ¿por qué hiciste eso conmigo? Porque tanto quería compartir conmigo y no llegaste. ¿No? Eso es la verdad. Pero la persona no lo dice porque nunca aprendió cómo decir y se manifiesta de una manera agresiva. Pero esa agresión viene de algo positivo, de algo bueno. Y así, bueno, podemos pensar en cualquier otra cosa y verlo como en verdad toda la manifestación negativa viene de algo en verdad positivo o de la falta de algo positivo que se fue distorsionando. A ver, un niño chiquito llega a la casa del jardín y está con mal carácter, se tira al piso, empieza a tirar la mochila, ¿no? Ese chico está teniendo una conducta mala. Uno dice, es un chico, ¿verdad? Pero ¿por qué hace eso? Porque algo le falta. Le faltó descansar, le faltó tomar la leche, le faltó otra cosa, está ¿cómo se? Está muy cansado. Entonces, en verdad, no es una cosa mala que está haciendo. Él quiere decir, necesito un montón de cosas que no tengo. En verdad es bueno lo que él necesita, son cosas necesarias, pero como no supo decirlo porque es chico, se fue distorsionando en una cosa agresiva y a la vista parece mala. También cuando tenemos un desafío, nos pasa algo que parece malo, en verdad todo viene de Hashem. Esto es lo que Dios le quería decir a Moshe. Venía a ver que todo en verdad, lo bueno, lo malo, incluso el faraón, todo eso viene de una fuente de divinidad. Él no puede ser malo solito. Él agarró algo que es bueno y lo distorsionó hasta que llegó a malo, pero también eso viene de Hashem. Cuando Dios dice que va a mandar a la tierra, nos va a mandar a una tierra que tiene lluvias, ¿no? Que no es como Egipto, porque Egipto no llovía, era solo el río Nilo. Entonces, acá, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la lluvia? Bueno, hay vapores de agua que suben y bajan en forma de lluvia, pero la lluvia sirve para la agricultura cuando el terreno está trabajado. Cuando está limpio, no hay piedras y cosas que están impidiendo, ¿no? Cuando está todo trabajado, tiene más actuación, ¿no?
Entonces, entonces, ¿qué pasa? Acá, si lo transformamos, esto acá es una metáfora que trae Hasidut, que la persona manda vapores de calor, digamos, arriba. O sea, los vapores nuestros son nuestras mitzvot, la tefilá, la tzedaká, el hacer actos buenos y positivos para el otro. Todo eso son como que mandamos para arriba, ¿no? Y Dios nos manda brajot en recompensa a todo eso, que es la lluvia, en forma de, son las bendiciones. Pero esa bendición solamente se concretiza cuando tu piso está trabajado. ¿Qué quiere decir el piso? El ego de la persona tiene que estar trabajado. Tiene que uno un poco ejercitar eso de trabajar, limpiar las piedritas. Bueno, no soy yo que hago todo, Dios me ayuda, ¿sí? Hay personas que me ayudaron a tener un ego más tranquilo. Eso es limpiar las piedritas. Ahí toda esta lluvia viene y puede ser absorbida por por esa vegetación y tener de ahí un jardín lindísimo. Dice Hasido pregunta, ¿por qué es necesario ir al mal y sacarlo? ¿Por qué teníamos ya que volver atrás, ir al mal para hacerle, humillarle al faraón, aprender eso? ¿Por qué hay que ir a trabajar con el mal? ¿Por qué no ignoramos lo mal? Y decimos, mira, ya está, no quiero mirar lo malo, miro solo lo bueno. Voy a hacer cosas buenas, me voy a dedicar a buenas causas. ¿Por qué tengo que ir a buscar cosas negativas dentro de mí, ¿no? Porque hay el punto de hacer cosas buenas y hay el otro punto de sacar cosas negativas de uno. Y el Hasidú pregunta, ¿por qué no enfocamos solo en lo bueno? No, sí, a veces, por momentos hay que hacer eso, pero en algún momento hay que volver. Algún momento hay que volver atrás y poder sacar esta cosa, también desterrar estos rasgos de carácter tipo ego, ese tipo de cosas y trabajarlo. ¿Por qué? Dice, pregunta Hasidú, porque la persona tiene un talento muy especial. Una persona puede al mismo tiempo hacer un montón de cosas buenas y al mismo tiempo tener un montón de cosas negativas. Entonces, si no vamos a volver en algún momento a lo negativo, nunca vamos a trabajar con eso. Por eso era importante volver atrás. ¿Qué cosas tengo que sacar, desterrar de mí, ¿no? Estamos hablando de la arrogancia del ego cuando el ego está suelto. Porque el ego conectado, recuérdense del celular el cargador, ¿no? Cuando el celular está siendo cargado, perfecto, se carga la batería bien, ¿no es verdad? Ahora, si yo dejo mi celular al lado del cargador, pero no lo conecto, ¿qué pasa? Me duermo, me levanto, el celular no está cargado. Aunque esté cerquita, pero si no lo conecto, no se carga. Entonces, cuando está desconectado, ese se llama, como dijimos, el ego que está suelto, y ese es el malo. Esto trae la arrogancia de poder llegar a esta cosa distorsionada de que yo me hice a mí mismo, no necesito de nadie ni de Dios, no, yo sé más. O sea, uno se desconecta tanto que llega a pensar en esas cosas. Ejemplos para eso. Yo sé mejor. Por eso te tengo que cambiar a vos. Escúchame que yo entiendo más. Esto es un ego grande, ¿no? Deseo de controlar a la gente, deseo de tener la razón, el deseo de imponerse, ¿no? Por ejemplo, hay que hacer la cosa rápido. No, no me importa, vos acomodate porque las cosas son así como yo quiero. El deseo de criticar al otro, todo es el ego que está suelto. Deseo por perfección. Está bueno ser una persona perfeccionista hasta un cierto punto. Tenemos que ir mejorando, está bueno buscar ser mejor, pero el tener todo 100%, todo perfecto, perfecto, es como decir quiero ser como Dios. Imposible, yo no soy perfecta. Hacer paz con eso. Deseo de minimizar al otro, son ciertas cosas que sí hay que trabajar y erradicar, sacar esa cosa de uno.
Debo entonces, para erradicar eso, controlar este ego, recordar que está vinculado con Dios. Bueno, la gente te hace un elogio, hay que agradecer el elogio. Sí, mira, qué bueno esto es lo que hiciste, qué bien preparaste, qué bien cantás. Ahí le vamos a decir pronto. Entonces, esto hay que decir, sí, Baruch Hashem, gracias a Dios me dio ese talento, pero reconocer lo que sí, ¿cuál es el problema, no? Pero a veces es difícil. A veces es muy difícil llegar a ese punto, porque a veces incluso puede doler eso, porque uno se acostumbra a pensar que es independiente, no necesito de nada y de nadie. Entonces hay un dicho que me gusta que dice así, mantén tus palabras suaves por si algún día te las tienes que tragar, ¿sí? No será tan difícil. Porque llega un momento en la vida que a veces uno le da un shock de algo que le puede pasar y ahí la persona se da cuenta, wow, no soy el todopoderoso, no soy. El faraón pensaba, hasta que él dijo, quiero que se vayan de Egipto y su boca no pudo decir nada. Su palabra no pudo decir nada porque Dios le trabó y no pudo decir lo que quería. Y se dio cuenta, yo no soy todo eso. A veces cuesta reconocer eso y es un trabajo personal difícil que puede hasta doler, pero ese es el dolor del crecimiento. Y voy a terminar con algo que tiene que ver con la langosta, porque fue previo la plaga de la langosta, lo que pasó y donde el rabino Tuersky, doctor Tuersky, explica un poco qué es la langosta, qué se puede aprender de la langosta. Él dice así, que tiene un crecimiento muy raro, la langosta. Ella cuando va a crecer, porque, viste, la langosta es una langostita y después se hace más grande. Va creciendo como todos los animales crecen. Pero ¿cómo crece la langosta? Ella crece primero por adentro. Y después, cuando está tan crecida por adentro, rompe el caparazón. El caparazón no le acompaña en el momento que va creciendo. Ella rompe el caparazón y ahí el caparazón se hace de vuelta, se construye otro. Entonces, ese caparazón son como nuestras limitaciones. Hasta aquí voy, esto soy yo, ¿verdad? Ah, ok. Entonces uno va creciendo por adentro, va aprendiendo, va haciendo cosas diferentes, va realmente creciendo, estudiando, y entonces hasta un punto que uno dice, bueno, ya está, rompo ese caparazón, ya no soy más esta, ya puedo más, ya entiendo más a la gente, ya entiendo más la vida, ya estoy más serena, ya puedo, un montón de cosas que uno puede mejorar. Y en ese momento se rompe el caparazón para empezar un nuevo caparazón. Esta es la enseñanza que trae la langosta. Pero más que nada hoy era para hablar del ego, como dijimos, el ego en el judaísmo. Y el ego en el judaísmo es que está todo bien, hay que tener un ego bueno y positivo. Siempre cuando esté vinculado con la fuente, sabemos que no nos equivocamos. El peligro es cuando se desconecta, como el celular. Sale del cargador, no pretendas que se cargue. Entonces, estemos atentos todas con esto, que Besrat Hashem seguimos el buen camino. Besrat Hashem, así como aprendemos en todas las clases y que venga Mashiach pronto.